Luis Tuninetti, entonces, con nosotros. Luis, antes que nada, agradecerte el tiempo y desearte un buen 2025, ¿no? Ya parece mentira, pero segundo día del año. Esperemos que este 2025 sea un poco mejor para todos. Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Tengo una sensación, y es lo que venía pensando antes de iniciar esta charla, que es que de todos los conflictos o de todas las cuestiones que nos atraviesan, hablamos en futuro. Se habla del cambio climático como lo que se viene, se habla de la inteligencia artificial como lo que se viene, y en realidad son cosas que ya están, y hay como una negación de la realidad que estamos atravesando, ¿no? En realidad, desde el punto de vista de la política ambiental, ya la ONU ha establecido a nivel internacional 3 grandes crisis que están ocurriendo. No es nada que vaya a ocurrir ni de acá a 10 años ni de 50 años, ya están ocurriendo. La primera es la contaminación a escala global con distintas variables, principalmente plásticos, ¿no? La segunda es la pérdida de biodiversidad, que estamos ya iniciando lo que es la 6ª extinción masiva. En algunos tipos de especies, por ejemplo, perdemos hasta 1000 veces la tasa de pérdida natural, ¿no? Es decir, el hombre está provocando esta pérdida de especies, la 6ª extinción masiva. Y el último es el cambio climático, que indudablemente está el año que acabamos de terminar, es el primer año, lamentablemente, que superamos el aumento de temperatura a escala global de 1.5 por encima de la escala de la revolución industrial en ese momento, el promedio. Hay una cuestión de darse cuenta en medio de la vorágine, no lo digo en las personas especializadas, lo digo en el ciudadano común. No, yo siempre a mis alumnos les comento esto es la parábola de la rana, ¿no? La parábola de la rana dice que si uno pone una rana viva en agua hirviendo, en una olla de agua hirviendo para cocinarla, la rana va a intentar escapar, ¿no? Y en cambio, si pone la rana en agua fría, enciende la hornalla y el agua se va calentando de a poco, la rana muere sin intentar escapar. Es decir, el aumento gradual de la temperatura del agua hace que la rana no perciba ese peligro. Bueno, yo digo que el cambio climático es un poco esto, ¿no? Uno puede afirmar 1 grado más con respecto a hace 200 años. ¿Es mucho? Aparentemente no. Pero sí, en el sistema climático, en el sistema global, es una enormidad. Y aparte tenemos que decir algo, no es el aumento que yo te comentaba de 1.5 es a escala global y promedio. En algunos lugares ha aumentado, como por ejemplo la provincia de Córdoba, 1 grado, pero en otros lugares ha aumentado hasta 4 grados. Claro. En el Ártico, principalmente en el hemisferio norte, lo más al norte, ¿no? Entonces, lo que vos comentás es totalmente real. La gente dice, la tormenta del primero, estuvo fuerte, ¿no? Bueno, pero pasado un par de días ya nos olvidamos que existió esa tormenta, sí. Y de acá a un mes posiblemente vuelva otra tormenta muy fuerte y de nuevo se nos pase. Por eso tenemos, cuando uno analiza el cambio climático, lo tiene que analizar a escala temporal como mínimo de 30 años. También hay una cuestión de naturalización en el punto. A ver, yo pienso que cuando hablamos de las tormentas o de las cuestiones de temporales, recuerdo una frase muy villamariense que es: en Río Cuarto hizo desastre. Y te dicen, pero Río Cuarto siempre hace desastre. Es una naturalización completa. Hay zonas, por ejemplo, que vos nombrás Río Cuarto, de hecho estuvo hasta la misma NASA, porque Río Cuarto es como un limbo ahí, ¿no? Donde se producen posiblemente las tormentas más fuertes del mundo. De hecho, estuvo la NASA con un proyecto estudiando todo lo que es la zona de Río Cuarto, con un proyecto llamado Proyecto Relámpago, y te estoy hablando de hace unos 8 años atrás aproximadamente, ¿no? Retomando datos meteorológicos sobre la zona, para ver por qué se producían semejantes tormentas. Pero esta naturalización decía, bueno, en Villa María siempre hubo vientos fuertes. En Villa María siempre llovió 1000 milímetros. Y
está cada vez más afianzado científicamente y demostrado, es que los regímenes de lluvia, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, podemos hablar a escala internacional, nacional, provincial o local, ¿no? Pero a escala provincial está prácticamente seguro que los regímenes de lluvia van a cambiar, pero ya en el corto plazo. Estamos hablando que está ocurriendo. Villa María está cambiando su clima. Pienso también en las referencias del paisaje que uno va perdiendo. Somos parte de una generación en donde a la mañana nos levantábamos y veíamos los charcos con escarcha después de una helada, algo que ha desaparecido, o los pastos blancos, pero también teníamos una conexión nosotros con el paisaje, el hecho de tal vez estar más afuera que adentro de nuestros hogares. Y ese cambio también social puede modificar. Yo recuerdo que en nuestra infancia era prácticamente imposible no saber los puntos cardinales, no tener, o por lo menos alguien que nos trajera una brújula. Todas cosas que en un lapso de tiempo muy corto se han ido eliminando de lo común. Sí, y eso, lo que vos señalás es totalmente real. Pertenece a otra dimensión, que es una dimensión más de las dinámicas sociales y culturales en las cuales estamos inmersos, que creo yo que las redes sociales han contribuido muchísimo a eso. Ahora la inteligencia artificial también va a contribuir muchísimo a modificar estos patrones de conductas que vos teníamos. Nosotros en nuestra época era el campito para ir a jugar al fútbol. A mí no me gustaba mucho el fútbol, pero había otro tipo de conexión, como vos decís. Hoy en día no solamente no existe ese tipo de conexión, sino que los chicos tienen que ir a clubes privados, a instituciones. No existe más el campito, no existe más el ir a las afueras de la ciudad, sino que en el caso, por ejemplo, de Villa María, estamos perdiendo un ecosistema totalmente factible de conservar y que sería una maravilla, como es el algarrobal, ¿no? Y las fronteras del urbanismo, en pos de siempre se necesitan más viviendas, terminan yendo en contra de factores muy importantes, como podría ser tener una propia reserva en Villa María. Tiene Río Cuarto, tiene Belville, tiene Ciudad de Córdoba, reservas muy importantes. Villa María también podría tener una reserva de muy buena calidad, pero bueno, ahí está. Yo nunca estoy diciendo que no hay que priorizar las viviendas, porque es una realidad y una necesidad social totalmente plausible. Digo, pero el tema es dónde, ¿no? ¿Dónde hacerlo? Y también, pienso en eso, pienso en una conexión con el medio ambiente o una conexión con el hábitat, para también tener una revalorización respecto a lo que se fue perdiendo y a lo que está. No es lo mismo amanecer con el canto de los pájaros, que pese a todo siguen volviendo algunos a la ciudad, que no haberlo conocido, que tomarlo como algo que está en una granjita de esas que van a visitar el fin de semana y a contactarse con la naturaleza, como si fueran especies que no son nativas incluso, ¿no? O no son propias de... Claro. Como si fuera algo exógeno a uno, ¿no? Ese proceso que vos estás mencionando se está impulsando fuertemente en países industrializados. No me gusta decir primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, porque me parece horrenda Nosotros le decimos el norte global, ¿no? El norte global y el sur global. El norte global está en un periodo de intentar revalorizar ese tipo de cosas y reverdecer las ciudades, ¿no? Lamentablemente el sur global tiene otras prioridades, ¿no? Pero yo creo que sería el momento, desde el punto de vista político, ambiental, social, de plantearse la posibilidad de no llegar a las instancias que tiene el norte global, ¿no? Ese desarrollismo brutal que hoy en día les da sus frutos, pero que cometió errores. Nosotros estamos en un proceso de ir hacia eso,
Claro. en el sur global, en Latinoamérica, África, algunas regiones de Asia, y podemos aprender ya de los errores que han cometido los países del norte global, ¿no? Y también el otro día hablaba, no sé si tiene que ver con esto, pero tal vez tenga que ver, había venido de la temporada anterior uno de los referentes de la comunidad aborigen de Villanueva y hablaba de la importancia de pensar que cuando se genera una forestación, tomar ejemplares que son propios de ese ecosistema. Sí, es decir, sí. plantamos un, no sé, un nobo, ¿cómo se llaman estos que están en África, que son altos? Ah, sí, no me acuerdo cuál. Un baobab. Lo ponemos en el parque de Villanueva. Y es obvio que la primera tormenta va a caer porque no conoce y no es de esa tierra. O el pino nomás. El pino. El pino, El pino solamente eso. Y los eucaliptos, ¿no? Incluso. Exactamente. Bueno, afortunadamente en ese sentido, un gran trabajo, por supuesto, de los biólogos, los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos que también saben de silvicultura, han hecho un muy buen trabajo y hoy en día ya es poco probable, salvo algún que otro tipo de política de reforestación media traída de los pelos, que proponga exótica, ¿no? Hoy en día se está promulgando fuertemente, salvo, te estoy diciendo salvo, por ejemplo, la ley agroforestal de la provincia de Córdoba, que permite algunas especies exógenas, ¿no? que para mí estaría absolutamente en contrario con lo que debería hacerse. Pero en realidad ya hay una fuerte conciencia por parte de los municipios, de las políticas ambientales, ya de no seguir implantando árboles en los cuales no son de la zona. ¿Y cómo es a ver, cuando uno recorre o cuando vos vas teniendo charlas o encuentros y todo eso, cómo vas encontrando los municipios relacionados a lo que es ambiente? A veces a nivel nacional uno no comprende cómo determinados nombres terminan al frente de la cartera de ambiente, y esto va por cuenta mía. Es decir, ¿qué pergaminos tiene esta persona? Seguramente hay un equipo por detrás y mucha gente que sabe de esto. Yo te pregunto en los municipios, ¿cómo se percibe eso? A ver, vamos a hacer una bajada desde lo nacional a los municipios. Dale. Para entender un poco el tema. Actualmente tenemos un gobierno que claramente es negacionista del cambio climático, se retiró de la cumbre de cambio climático, primera vez en la historia que un país se retira. O sea, estamos hablando de que ni siquiera Trump en el anterior gobierno se retiró de las negociaciones de cambio climático. ¿Ah? Eso como para entender lo que significa el acto de las autoridades nacionales. ¿Y cuál es el argumento? Te voy a frenar. ¿Cuál es el argumento para decir yo de esto no participo? El argumento que esgrimió en ese momento fue que había todavía determinadas políticas que todavía no se habían decidido por parte de Nación, con lo cual no se quería interferir entre comillas, en las negociaciones globales. Pero es algo totalmente ilógico. De hecho, Argentina, por ejemplo, fue el único país del mundo, antes de que se retirara, hizo 2 votaciones, ¿no? Sí. Hubo 2 votaciones en general. La primera es para darle voz a los pueblos originarios, ¿no? El único país del mundo que votó en contra. La segunda votación, que también votó en contra y el único, fue para establecer políticas más ajustadas, mejores políticas para los sectores más vulnerables, principalmente mujeres, niñas y ancianos. También votó en contra, ¿no? A partir de ahí, en esta cumbre de cambio climático, el gobierno se retira y de hecho la ONU le prohíbe el acceso a lo que se llama la parte azul, la cumbre azul, ¿no? Que es donde están los políticos. Sí. Milei claramente no cree en el cambio climático, lo tratan de suavizar los funcionarios diciendo que en realidad no cree en el cambio climático desde el punto de vista que sea una culpa antropogénica, que sea culpa del hombre, sino que el gobierno nacional aduce que
obedece a ciclos naturales del sol, del clima, de forma natural. Cuestión que debo aclarar, y estoy obligado como investigador del tema, que está absolutamente zanjado este tema. Aproximadamente en un consenso del 98% de los estudios científicos a escala global indican que la culpa de este cambio climático que estamos viviendo es del hombre. No hay chance alguna, eso ya se olvidó. ¿No? Ya está comprobado, ya no hay chance alguna de ponerse a discutir. Yo lo digo que esto es como un terraplanismo climático. Claro, o sea, negar que el cambio climático es culpa del hombre es como decir la Tierra es plana. Pero ¿y directamente, eso es en beneficio, ¿no? ¿A que las industrias que se asienten no tengan un control básico? Exactamente, pasa por otras cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, yo no creo en el cambio climático, entonces, bueno, yo no voy a cuidar los bosques, yo no voy a cuidar, si tengo que establecer políticas de adaptación al cambio climático, las voy a desmerecer y las voy a achicar en el presupuesto y en las políticas públicas, etcétera, etcétera. En contraposición, fíjate vos, en contraposición a lo que es la política nacional, de hecho, nacional pasó de Ministerio de Ambiente a Subsecretaría de Ambiente, cuya titular es Lamas. Lamas, y esto no es un dato menor, Lamas fue funcionaria en la época de María Julia Alzogaray con Menem. Vos eras muy chiquito, pero fue posiblemente María Julia Alzogaray la persona más cuestionada de la historia en la cuestión ambiental. La que iba a limpiar el riachuelo. Exactamente, en 1000 días, ¿no? María Julia Alzogaray. En contraposición a esto de la provincia, de la nación, tenemos la actual gestión de la provincia de Córdoba, en la cual yo no es que esté absolutamente en todo de acuerdo en todos sus accionales, pero ha establecido una política extremadamente fuerte con respecto al cambio climático. Primero desde la estructura provincial, que ya es ministerio. Por ejemplo, es la primera vez que en Córdoba tenemos un ministerio de Ambiente y Economía Circular, ¿no? Dentro de ese ministerio hay una Secretaría de Cambio Climático. Y el gobierno ha aprobado, ha mandado a Nación un plan provincial de acción climática, se llama. Bien. Dentro de ese plan de acción climática hay muchos rubros. Realmente es muy ambicioso, tan ambicioso que yo, desde mi punto de vista como investigador, digo, es demasiado ya. Digo, es demasiado porque es una estructura muy grande y es difícil de mantener. Digo, como aspiración está genial, vamos a ver cómo funciona. Dentro de esa hay una sección que es sobre ONG, de vinculación con el tercer sector. Están una línea de trabajo con los municipios, y hay otra línea de acción, por ejemplo, por supuesto tiene un gabinete ampliado de gobernanza climática para toda la provincia, y tiene una sección especial que es un observatorio climático, ¿no? En la cual van a participar fundamentalmente todas las secciones, las instituciones, de investigación. Las universidades, INTA, INTI, privadas y nacionales, en la cual también va a estar la Universidad Nacional de Villa María. Bien. Esto se va a lanzar, o sea, ya está lanzado, mejor dicho, se va a comenzar a trabajar a principios de este año seguramente, con un fuerte trabajo, una fuerte apuesta, digo, de gobierno nacional en cuanto al tema de ordenamiento de datos, generación de datos. Y la idea es que este observatorio, fíjate vos, sea como una especie de asesor de las políticas públicas. Por supuesto que no es vinculante, no es que pero los municipios tienen a disposición también a su vez. También. Y ahí hacemos una bajada, ¿sí?, a los municipios. Los municipios, en general, no es mi ámbito de estudio, pero sí estoy vinculado con gente dentro de
del observatorio que nosotros tenemos en la Universidad Nacional, que es el CEOAT. El CEOAT también ve y estudia políticas públicas, otra de las líneas de acción. Mi línea de acción es cambio climático, y tenemos compañeros que estudian esto, y lo que vemos dentro del CEOAT es que los municipios no tienen la capacidad de recursos en general para llevar adelante políticas ambientales reales. ¿Qué significa? Uno puede estar acostumbrado, puede estar de acuerdo o no con Villa María, las políticas ambientales, pero está la subdirección de ambiente o área de ambiente, siempre estuvo, hace muchos años ya que está. Por supuesto en Córdoba capital, en Río Cuarto está, pero en los pequeños municipios no tienen una estructura suficientemente grande como para poder abordar la temática. Entonces la cuestión ambiental termina siendo una tarea de algún secretario o subsecretario o alguien encargado aproximadamente de algún área que se acerque a algo ambiental, y realmente hacen lo que se puede, sumado a que los objetivos que tienen los municipios chicos, hay que ser real, los principales objetivos no son precisamente el cuidado ambiental, sino la generación de empleo, el cuidado de los espacios, etcétera, etcétera. Intuyo entonces en esto que, bueno, en el organigrama no existe tal área. Por ende no existe un presupuesto asignado. Por supuesto que a sí. tal área. Pero en ese punto, en algunos municipios sí existen, y tal vez el presupuesto sea menor. Sin presupuesto, ¿se puede generar alguna acción de cambio? A ver, no digo que un presupuesto cero, ¿no? Hablo de un presupuesto básico que te sirva para, no sé, campañas publicitarias, campañas en la calle con el mismo vecino, porque si bien hay localidades muy pequeñas, sí, esas localidades están alrededor, algunas de campo que ya ha sido sembrado, pero otras conservan a la vera de sus rutas o conservan espacios de monte nativo, en donde tal vez un granito pequeño de arena, porque a veces el pueblo más chiquito tiene grandes industrias a su alrededor. Pienso en Ausonia, en Ticino, que son pueblos que no son grandes, pero que tienen enormes emprendimientos industriales. Entonces, tal vez sería el momento de replantear el hecho de decir, bueno, mirá la envergadura que tenemos, es menester un... Yo creo que en esos municipios chicos, yo te entiendo el punto, pero con un pequeño presupuesto se puede hacer algo, ¿no? Se puede hacer algo. Pero pasa sobre todo por una decisión política de la cabeza. Bien. En todo sentido. ¿Ah? Bien. Te doy un ejemplo llevado a nosotros ahí en la universidad, ¿no? Hay muchos, puede haber muchos programas que trabajen en la cuestión interna. De hecho, hay compañeros que están trabajando también en la cuestión no solamente externa de analizar lo que pasa, sino analizar lo que pasa localmente, internamente en la universidad, y se generan propuestas, ¿no? Ahora, si la cabeza que es el rector, en este caso Luis Negretti, no está convencido, ¿no?, de lo que se le propone como gestión ambiental, sirve de poco que venga un funcionario de segundo rango y te diga, sí, avanza, y después queda como en la nebulosa. Es decir, cuando hay una política establecida, así como hay una política establecida que en Villa María se va a priorizar la seguridad, por ejemplo. Sí. Hoy en día está claro que a Castelo prioriza la seguridad, el tema de las motos, ruidos molestos. Sí. Bueno, así también se tendría que ver, ¿no?, la cuestión ambiental. Pero no nace de una demanda social la cuestión ambiental. Creo que la seguridad es una demanda social constante, ¿no? Totalmente. Eso tenemos que
a ver, la importancia está, Sí. ¿no? Eso es indudable, ¿no? Ahora, cuando uno hace encuestas, es decir, bueno, vamos a ver cuál es la principal preocupación de los ciudadanos. O sea, y no te hablo de Villa María, te estoy hablando a nivel nacional, provincial, etc. ¿Qué aparece? Economía, inflación, desempleo, seguridad en segundo término, puede aparecer tercero, cuarto, corrupción o algo así. Siempre son las mismas, van, bajan, vuelven, pero siempre son las mismas, ¿no? Ahora, cuando los sectores políticos, como lo han entendido en determinados países, entiendan que la cuestión ambiental es transversal a todas esas problemáticas, la cuestión va a cambiar, ¿no? Y el problema es que quedan aquellos que luchan y que bregan por esta cuestión, por esta causa, terminan quedando muy solos. O vistos como una cuestión que quiere hacerle un contrapoder. A ver, Sí, ¿te acuerdas sí, el Algarrobal? sí. Cada vez que salía una noticia del Algarrobal, que era menester cuidarlo, era necesario cuidarlo, Sí. parecía que hablaba solo del Algarrobal, que era una cuestión política el pedido de ellos. Está bien, es política la acción que tiene que hacerse. Todo eso es cierto. Pero no partidario. Pero no persigue un fin más partidario. Sí. La protección del Que solidario. Totalmente. En el sentido. Yo creo, de hecho, participo en las acciones sociales. Yo estoy participando en lo que es el Foro Ambiental Córdoba, una ONG de la provincia. Participo activamente, de hecho soy de la comisión. ¿Por qué? Porque creo que la única manera real de intentar cambiar algo es a través de la cuestión social. Vos fíjate, cualquier tipo de salvaguarda al ambiente que se ha logrado a escala provincial o nacional tiene que ver con la movilización social. No es que los empresarios dijeron, no, tiene razón el sector científico, tiene razón, y nosotros vamos a hacer esto. No, a ver, hubo fuertes conflictos que fueron los únicos que lograron revertir alguna cuestión ambiental, pero sin esos conflictos ambientales, se me ocurre, estábamos hablando antes de empezar a grabar el tema de Monsanto, se me ocurre la autovía de Punilla, Claro. ¿no? La autovía de Punilla tan resistida por los vecinos locales que logra, no es una victoria, pero logra un cambio de traza, ¿no? por otro lugar con un poco menos de impacto, con una política de la anterior gestión muy cuestionable con respecto a la necesidad de una infraestructura por un lado y una protección de los ecosistemas por el otro. Recordemos que en la provincia de Córdoba, en buen estado de conservación de bosque, nos queda aproximadamente un 1%, más de eso no. Es menor al 2% seguro, ¿no? El resto uno dice, no, pero uno va por la sierra y es todo verde, pero eso no es bosque. Eso no es bosque. Puede algunas secciones sí puede tener bosque, por supuesto, pero no en un buen estado de conservación como era originariamente, ¿se entiende? Entonces, cuando encima ponemos infraestructuras para seguir avanzando en un modelo que es totalmente necesario porque todos entendemos que tenemos que comer, crecer económicamente, etcétera, etcétera. Pero cuando el foco está pura y exclusivamente puesto en ese factor y no en otras cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo ambiental, con lo social, bueno, pasa lo que pasó por ejemplo, con la autovía de Punilla. ¿Cómo te llevas con estos productos que se hacen en serie y que se venden como amigables con el medio ambiente? Son sustentables. El otro día veía que se han puesto de moda tuppers con tapitas de madera, por ejemplo, y te lo venden como a que son amigables. ¿Cómo te llevas con esas cosas? A ver, en los últimos 20 años hubo una explosión, ¿no? Uno parece que al principio de los 2000, vos sos mucho más chico que yo, pero por ahí los 2000 a los que ya tenemos
más de 50 años, parece que fuera ayer, ¿no? Y realmente desde esa época hasta ahora ha habido una explosión de consumo de recursos naturales, pero es brutal, ¿no? Es brutal la cantidad de recursos. Dentro de ese paradigma de consumo surgieron también lo que se conoce como greenwashing, digamos el lavado verde, en la cual las empresas te intentan demostrar que ellos son sustentables, y estoy hablando de grandes empresas que sabemos que están media flojas de papeles en cuanto a la cuestión ambiental, Barrick-Gold, Monsanto, etcétera, etcétera, que son empresas claramente que persiguen lógicamente un fin de lucro y que tienen todas las ISO 14000, Sí. todas las normativas y hacen todos los estudios de impacto ambiental. Y también hay empresas que te venden esto, ¿no? De decir, bueno, vos seguís consumiendo que yo reciclo mis residuos, reciclo las tapitas, qué sé yo, las gaseosas cola, para no decir una marca, ¿no? Decir, no, yo soy sustentable porque veo ahí un frasco, por ejemplo, que están con las tapitas. Y está bueno hacer eso, pero lo que tenemos que entender es que está lejos de ser la solución, porque lo que se recicla es apenas a nivel global el 5%. Entonces, cuando se quiere bloquear, por ejemplo, a finales del año pasado, el 2024, hubo una convención muy grande a nivel internacional para empezar a discutir la finalización de la producción o la limitación de los productos plásticos, principalmente de un solo uso, ¿no? Acá estamos tomando café en pocillo, pero es natural que te trajeran algo de plástico para tomar, ¿no? Todo eso de un solo uso tendría que ser directamente eliminado, ¿no? Sin embargo, los lobbies petroleros principalmente hacen que todo tipo de negociación sea en vano. Hablamos en plástico, hablamos en cambio climático, que era la charla original que fue derivando en esto. El lobby petrolero, el consumo en sí mismo, termina socavando muchas veces el verdadero espíritu, que sería la protección del medio ambiente. Y discúlpame, y dentro de eso la manera de socavarlo es con un discurso engañoso. ¿Qué es esto? Es decir, yo te vendo esto que fue reciclado. Si a vos se te cae y lo rompes y lo tirás, no importa, porque yo reciclo, y no es eso. Pero lo que te quería agregar era que muchas veces terminas siendo auspiciantes de estos eventos. Totalmente. Pero vos imaginate que en las últimas 2 cumbres de cambio climático fueron en países petroleros. En Dubái, el último también. Son en países petroleros en las cuales el presidente de la cumbre de cambio climático pertenece a la industria petrolera, ¿no? De hecho, por ejemplo, en las cumbres de cambio climático, ¿sabés? Cada país y sectores lleva sus delegaciones, ¿no? Entonces tenés la delegación de Brasil, la delegación de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, ¿no? Y también tenés delegaciones de las energías renovables. ¿Sabe cuál es la delegación más grande que existe en una cumbre de cambio climático? ¿Cuál? La delegación petrolera, de la industria petrolera. Es decir, eso muestra no solamente el nivel de plata que ponen para estar ahí y obstaculizar las negociaciones, sino que estamos en plena época del petróleo. Y llegan todos en avión, ¿no? Y llega todos en avión, y muchas veces, en su gran mayoría, en vuelos privados, no en vuelos públicos, con lo cual es toda una paradoja y tiene una altísima huella de carbono los eventos. Y normalmente, a pesar de que la ONU ha establecido desde ya hace unos 5 años un fuerte discurso crítico con respecto a los países, la ONU no deja de ser un empleado de los países. La ONU no es alguien que mande, ¿no? Y en este caso, cuando uno analiza el discurso
de los países, de la ONU con respecto a los países industrializados es muy fuerte y se parece mucho más a lo que podría ser una crítica de las organizaciones sociales ambientalistas o de, inclusive estoy hablando del mismo Papa Francisco, que tiene una fuerte política ambiental desde el Vaticano, bien crítica a los países industrializados, ¿no? Sí. Ahora, ¿sirve de algo? Hasta el momento poco y nada. Como para cerrar, quiero también que no todo sea negativo lo que estamos viendo, sino que hay gente que sigue surgiendo tal como semillas y jóvenes que siguen tomando la posta. Por supuesto. Estaba pensando en que el año pasado hizo una campaña muy grande en Villanueva, un muchacho, un grupo de 2 chicos que es Villanueva sin basura. Sí. Estaba viendo que el otro día hablaba con Fernando Primo Forgioni, que ya está capacitado, está capacitado para dar en la meteorología, está capacitado él. Exactamente. Es decir, que hay en esta región gente muy capaz. Totalmente. A ver, desde la misma acción, como decís vos, pequeñas organizaciones, está la gente de la Garrobal, está la gente de Villanueva sin basura, hay gente, por ejemplo, que se hace la campaña a limpiar el mundo, pequeñas acciones, ¿no? Por otro lado, estamos formando en la universidad profesionales sobre el área, ¿no? Sí, digamos, yo soy docente de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, con lo cual tenemos excelente calidad de egresados. Como decimos, bueno, Fernando fue, con los dos es como que iniciamos los estudios de cambio climático en la Universidad Nacional de Villa María. Fernando actualmente está radicado en Brasil, con muy buenas perspectivas de aprendizaje y laborales allá. Ya puede pronosticar el tipo, está haciendo su doctorado. Mi doctorado tiene que ver más con la cuestión de política, él más con la cuestión meteorológica. Y es más, seguimos trabajando juntos, él pertenece a lo que es el Centro de Estudios del Ordenamiento Ambiental del Territorio, CEOAT, que yo te decía. Estamos trabajando juntos, desde Brasil nos tira nuevas herramientas, nosotros aportamos datos desde acá y vamos construyendo datos, y estamos al servicio, entre comillas, del Estado. De hecho, hasta hace 2 años estuvimos trabajando con la Municipalidad de Villa María en un inventario de gases de efecto invernadero y de políticas de adaptación al cambio climático desde la universidad. Yo estuve representando a la universidad, que tendría que seguir afianzándose ese trabajo que habíamos iniciado hace 2 años. Ahora se verá con la nueva gestión, pero sí, creo que por lo menos hay gente que está trabajando en la temática, está investigando, está denunciando y a la vez está haciendo acciones concretas para revertir la cuestión. La última, ahora sí. ¿Existe se ha medido de alguna manera cuánto genera Villa María o el conglomerado en base a cuestiones ambientales? ¿Se ha podido distinguir? ¿Cuánto genera de gases de efecto invernadero? Claro. No me acuerdo el número exacto, pero sí, hay una fórmula que establecimos. Claro. Mejor dicho, la fórmula no la decimos nosotros relevamos los datos, no recuerdo exactamente la cantidad de kilotoneladas, y estamos dentro un poco más bajo, las emisiones que genera Villa María, estamos un poco más bajos con respecto a la misma cantidad de población de otros lugares, ¿no? Yo siempre digo, en el tema de cambio climático tenés dos áreas. Lo que es la mitigación, que es el bajar la contaminación provocada por los gases de efecto invernadero, es decir, reemplazar principalmente la quema de fósiles por lo que es energías renovables. Y por el otro lado, adaptación. La mitigación es muy importante porque todos debemos aportar, pero lo que a mí más me preocupa como investigador, como
lector y como investigador de la temática es la adaptación. Tenemos que empezar a pensar de que algunos fenómenos o algunos parámetros se van a ir acentuando en la ciudad y hay que estar preparado, ¿no? La ciudad debe estar preparada. ¿Por qué? Porque después nos inunda, queda una parte inundada de la ciudad, mayores vectores de enfermedad como puede ser el dengue, sí. Distintas cuestiones que están directamente relacionadas con el cambio climático, claro, y que deben ser pueden ser previsibles. Bueno, Luis, agradecerte el tiempo, en serio. No, por favor. La verdad que quedan un montón más de temas para charlar. Otro día nos juntamos. Seguramente pronto nos vamos a ver de nuevo. Muchas gracias. Por favor. Luis Toninetti con nosotros. Hacemos una pausa cortita y volvemos por aquí.